Bien, pues el mensaje de hoy, hermanos, es también un poquito pensando en lo que hemos estado viviendo esta semana. Y bueno, son unas palabras que Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13, y les recuerda a los Gálatas: ustedes, hermanos, a libertad han sido llamados, o fueron llamados. Y así es el nombre del mensaje. Vamos a recordar que tanto tú como yo, hermanos, hemos sido llamados a ser libres. Todos hemos oído hablar de la anécdota del elefante, ¿no? Quienes, bueno, ya tenemos algunos años y pudimos todavía ver en el circo a los animales, ¿verdad? Porque ahorita ya está prohibido. Cuando entrábamos, luego estaban los elefantes tremendos ahí, grandísimos, y estaban atorados a una estaca, como se ve en el dibujo, ¿verdad? Y uno pensaba, bueno, ¿y por qué no se van, no? Si son suficientemente fuertes para no irse. Pero bueno, la anécdota es que este elefante ha estado atado desde chiquito a esta estaca, y quizá desde chiquito, si nos lo pudiéramos imaginar, pues estuvo luchando, estuvo todo el día tratando de zafarse. Era muy pequeño, no tenía la fuerza suficiente y terminaba cansado, y al otro día lo volvía a intentar hasta que dejó de luchar. Y así se quedó, lo dejó de intentar. Y ya que está todo grande y todo fuerte, ya no lo sigue intentando. Él piensa que todavía puede estar atado. No escapa porque cree que no puede salir de ahí. Y si nosotros nos ponemos a pensar, somos un poquito como este elefante, hermanos. Tenemos por ahí algunas cosas, algunas ideas, estamos atados a ciertas estacas que nos restan libertad. Por eso es el mensaje del día de hoy, hermano. Jesús nos va a recordar, la Biblia nos va a recordar, Dios nos va a recordar que hemos sido llamados a ser libres. Comienza diciendo Gálatas capítulo 5. Antes de llegar al versículo 13, vamos a dar una pasada por estos 13 versículos y nos vamos a concentrar mucho en el versículo 13, pero tenemos que ver todo el contexto de Gálatas capítulo 5, y comienza diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hemos estado recordando esta semana, como decía al principio, a nuestros héroes nacionales, a quien, gracias a ellos, a Hidalgo, Allende, Aldama, José Ortiz de Domínguez, Morelos, tenemos libertad, hermanos. Gracias a Dios, usted y yo estamos en un país libre, y usted puede decidir a qué se dedica, qué es lo que quiere hacer. Tenemos libertad de culto, podemos escoger qué estudiar. Tenemos muchas libertades, hermanos. Sin embargo, a veces, como el elefante, no sabemos vivir en esas libertades. Si Pablo a los efesios les está pidiendo que sean firmes, es porque probablemente nosotros mismos nuevamente podemos estar sujetos al yugo de la esclavitud. Jesús ya nos hizo libres, pero si Pablo les está recordando a los Gálatas: mantente firme, es porque hay un riesgo, hay un peligro, que si, aunque Cristo ya nos hizo libres, nosotros voluntariamente nos estemos esclavizando nuevamente a ciertas cosas. Por eso es un peligro, hermano. No sabemos, hermano, vivir en libertad. Seguimos teniendo una mentalidad de esclavo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Le decía a Moisés: es que extrañamos los puerros, son las cebollas, hermanos. Y si tú les dices: bueno, ¿cómo extrañas una cebolla estando libre? Pero ellos querían volver a Egipto, querían seguir siendo esclavos. Hay una paradoja que se llama paradoja de la libertad, que dice que cuando tú eres libre, muchas veces no vas a disfrutar esa libertad, porque cuando ya escoges tú libremente algo, estás triste porque dejaste automáticamente otras opciones. Es decir, yo veo el menú del restaurante y selecciono un platillo, pero a lo mejor no disfruto ese platillo porque decidí no escoger otros 50 platillos que había en el menú, y me siento triste porque no voy a probar los otros 50 en lugar de estar contento por el platillo que estoy disfrutando. O me hago novio de una mujer, de una niña, de una señorita, y de repente, en lugar de disfrutar ese noviazgo con esa señorita, estoy triste porque
hay millones de señoritas a las cuales les dije que no. Y esa es la paradoja de la libertad. En lugar de estar disfrutando nuestra libertad, así como el pueblo de Israel, a veces estamos tristes recordando lo que ya no podemos escoger. Dios nos ha hecho libres, hermano, vivimos esa libertad. Antes de analizar el pasaje completo de Hebreos 5, de Gálatas 5, me gustaría primero recordar de qué somos libres. Porque a veces decimos, sí, somos libres, qué bueno, estamos en libertad. Pero ¿libres de qué, hermano? ¿De qué eres libre? Hay muchas cosas de la Biblia que nos hablan libres, solo voy a mencionar 3 porque si no, no vamos a acabar. La primera es que somos libres de qué. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién? Jesús, también participó de lo mismo. Para destruir, tenía que tener carne, tenía que tener sangre para poder morir. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús es el único, hermanos, que con la muerte puede destruir la misma muerte. Es como la vacuna. Te ponen una parte del virus para que el mismo virus no pueda tener un efecto en ti. Jesús con la misma muerte vence al que tiene el imperio de la muerte. Pensando en Roma, Pablo, lo que es un imperio, Roma conquistaba a los pueblos y ya no los dejaba libres. Aparentemente seguían teniendo sus cultos y podrían decidir, pero todo lo tenían que consultar con Roma. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? Dice, esto es al diablo. ¿De qué nos libra? Y librar a todos nosotros, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De qué nos está librando Dios? Del temor, hermano. Vivimos en una era, hermanos, en donde el temor está a la vuelta de la esquina. Hay mucho temor. Ya no solo es a la pandemia. Hoy hay temor a que quizá pueda volver a temblar, ¿verdad? Porque es que se ha repetido muchas veces que si tiembla tal día y puede... Hay gente con temor. Hay gente que vive con temor. ¿Cómo está tu vida, hermano? Es un poco complicado, hermano, separar esa línea tan delgada entre cuidar mi salud o esclavizarme nuevamente al temor de la muerte. Tenemos que ser sabios, hermanos. Tenemos que, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas buenas. Por lo menos en mi trabajo, una gripa no era situación suficiente para faltar, ¿no? Tú ibas con todo y gripa, y ibas con los mocos y estabas ahí trabajando y cuidado y faltabas, ¿no? Y al rato todo el grupo de tu trabajo estaban también ya con gripa, ¿no? Porque no se pensaba que la gripa era algo difícil. Creo que una de las cosas buenas que ha dejado esta pandemia es que creo que ya va a ser muy difícil que te dejen ir a trabajar con una gripa. Son cosas buenas. Cuidamos nuestra salud, usamos nuestro cubreboca, no andamos exponiéndonos. Eso está bien. Jesús mismo no se expuso de más, hermano. Una de las tentaciones cuando Jesús se le presenta a Satanás fue esa. Le dijo, aviéntate del templo, porque la Biblia dice que los ángeles van a venir y te van a salvar. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No andaba tentando a la muerte. Sin embargo, eso no le impidió ir a la cruz. Un día antes la Biblia nos explica que tenía sangre, sudor con sangre, tenía miedo. Pero no es un miedo que te paralice, no es un miedo que te vuelva a esclavizar. Y tenemos que ser inteligentes, hermanos. Estamos viviendo esa libertad, estamos cuidándonos como se debe, pero no nos estamos esclavizando nuevamente a un miedo que Jesús ya nos libertó, a un miedo que le costó la muerte para que los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Ya nos hizo libres de ese temor. No tenemos que volver a estar en ese temor. Tenemos que examinarnos, hermanos.
Tenemos que ver si nosotros lo que estamos haciendo es algo normal o ya es algo que nos está esclavizando. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. ¿De qué más nos ha hecho libres, hermanos? Dice Efesios 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, Jesús no solo venció con la muerte, sino que esclavizó la esclavitud, cautivó la cautividad. ¿Qué cosas tan hermosas hace Jesús, ¿no? Usando lo mismo que Satanás tenía, con eso mismo vence al diablo. Con la muerte vence a la muerte y con la esclavitud la esclaviza. No hay nada, hermanos, y lo hemos dicho mucho, no hay nada que nos deba esclavizar. No hay nada, y también lo repito mucho, pero bueno, hasta hay que repetirlo porque así es el aprendizaje. No existe eso de que el árbol torcido jamás su rama endereza. Eso no es bíblico. Mi carácter se puede cambiar. Mis miedos se pueden cambiar. Mis hábitos se pueden cambiar. Mis deseos se pueden cambiar. Porque somos libres. Porque Jesús nos está llevando a una nueva etapa de libertad y no hay nada que nos pueda esclavizar de nuevo. Y no solo eso dice este versículo, sino que dice que dio dones a los hombres. Dice que subió a lo alto y nos dio dones. Una de las formas, hermanos, para poder mantenernos firmes en esta libertad son los dones que tú y yo tenemos. Practicar esos dones. Tú y yo, si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, por lo menos tenemos un don. Hay gente que seguro tiene 5, 6, 7 dones. Y Dios cautiva la cautividad y sube y dice, no solo la voy a cautivar, sino te voy a dar dones para que los practiques. Te aseguro, hermano, que el tiempo que pases practicando tus dones, te estás manteniendo firme en la libertad. Y no te vas a sujetar a esclavitud a nada. Tenemos que usar esos dones, hermanos. Para eso fueron dados. Es una herramienta que Jesús y Dios nos da y el Espíritu Santo para mantenernos firmes, libres de la esclavitud. Libres del temor, libres de la esclavitud. Y por tercera, ahora sí ya vamos a empezar a analizar el pasaje de Gálatas, capítulo 5. Vamos a pasar al versículo 2. Dice, más ahora, hablando Pablo, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué es algo rudimento, hermano? Un rudimento es una noción básica de algo. Son los rudimientos de la ciencia, son las cosas básicas, el primero de primaria, el kinder de la ciencia. Y Pablo está diciendo, tú te quieres ir a esas nociones básicas de lo que es la gracia. ¿Cuáles eran esos rudimientos? Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y Pablo se queja y dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿De qué nos está librando Dios, hermanos? ¿Qué pasaba con los Gálatas? Los Gálatas eran judíos y por lo tal tenían prácticas judaizantes y esas prácticas las querían traer al cristianismo. Y entonces decían, sí, tú puedes pertenecer a nuestra iglesia aquí en Galacia, bienvenido. Y daban la bienvenida y, nada más que sabes qué, firma la membresía de la iglesia, te tienes que circuncidar. Y ahí estaba Moy con una navajita, a ver hermano, ¿quiere participar de la iglesia? Venga, te vamos a circuncidar. Y aquí delante de todos, no sé cómo lo hacían, pero los circuncidaban. Y estaban poniendo ese tipo de requisitos para que tú pertenecieras a la iglesia. Se predicaba que debías de guardar fechas, la Pascua, el Pentecostés, y que te tenías que circuncidar. Y le estaban agregando cosas a la gracia. ¿Qué se llama eso, hermano? Se llama legalismo. Y de eso también Dios nos ha hecho libres. Todos, hermanos, tenemos un fariseo dentro. Todos. Aunque usted diga, no, yo no, sí lo tienes. Ese fariseo diariamente nos trata de decir, no, ¿cómo que Dios hizo todo? Tú tienes que hacer algo más.
Por ejemplo, yo estaba pensando, ¿qué cosas yo tengo de fariseo? Yo tengo esta costumbre que siento yo que es una costumbre buena, pero cuando yo oro y tengo una gorra, me quito la gorra. Yo veo que Moy también lo hace cuando estamos ahí en línea y se quita la gorra. Porque venimos de una iglesia muy legalista y se nos decía, no, tú cuando ores, quítate la gorra. Eso es señal de respeto. Y está bien, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Que uno piense que porque uno no se quita la gorra, no llegue nuestra oración a Dios. Y de repente yo digo, no me quité la gorra. Híjole, igual y no llegó mi oración a Dios. Eso es legalismo, hermano. ¿Quién me da acceso al trono? ¿Mi gorra o Jesús? Jesús. Sí, es una señal de respeto y qué bueno que la practiquemos, pero cuando ya te afecta tu fariseo, ya hay un problema. Tratamos aquí de decir, bueno, si vas a predicar, pues ponte algo decente, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no te pones algo decente? La ropa, hermano, no te da acceso a la gracia de Dios. ¿Cómo vengas vestido? No te da acceso a la gracia de Dios. Vestimos con decencia y pudor porque dice la Biblia, pero no que vengas como vengas, vas a ser más santo. Eso es el exterior, eso es legalismo, eso es ser fariseo. También tenía yo una estudiantina de joven, bueno, Mo y Elda participaban ahí, y nos poníamos un uniforme. Y ese uniforme no era de las estudiantinas así, de capuchas, no, nos poníamos una corbatita y un vestidito, ¿no? Bueno, nosotros no, las mujeres se le ponían un vestidito. Pero, ¿por qué no se ponía un vestido, hermano? Porque en nuestra iglesia se decía, la mujer, si pasa al frente, aquí, no debe de usar pantalón. Así se decía. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues que se use un vestido. El problema fue cuando empezamos a ir a cárceles a cantar, porque los policías nos dijeron, no pueden usar las mujeres este vestido, tienen que usar pantalón porque se van a parar enfrente de hombres que no han visto mujer en años y se tienen que tapar absolutamente todo. Y lo hicimos. Pero algunas decían, es que usar pantalón no es pecado. ¿Qué es eso, hermano? Es legalismo. A veces nosotros mismos ponemos cosas que no están en la Biblia. Y así podemos hablar de formas de cantar. Hoy cantamos sin batería. Y alguno va a decir, no estuvo la batería. Y no me gusta. Podemos cantar sin ningún instrumento, hermano. O hay gente que a lo mejor dice, no, hoy estuvo mejor sin batería. ¿Pero qué es eso? ¿Está en la Biblia? No, es nuestro fariseo que tenemos adentro. Que nos dice, no está en la Biblia, pero debería de estar. Porque a veces pensamos que Dios debería de pensar como pensamos nosotros. Y así podemos tener muchos ejemplos. Y seguramente tú tienes algunos ejemplos. Lo importante es que los podamos reconocer. Y podamos entender que Dios ya nos hizo libres de esto. Aquí en la iglesia, para que ya tengas tu membresía, se firma un papel. Eso no está en la Biblia, hermanos. Y lejos de nosotros esté enseñar o que tú tengas la creencia de que cuando ya firmaste ese papel, ya te hiciste miembro de la iglesia. Eso no es algo de orden, de saber que contamos contigo para ciertos proyectos. Pero no firmar un papel te da el ingreso a ser parte de la iglesia de Dios. Ni tenemos nosotros la patente, Dios no nos la dejó, ni nosotros somos los únicos que hacemos cristianos, no. Hay cristianos por todo el mundo y en todas las religiones. Lo que hace que tú seas parte de la iglesia es que hayas creído en el Señor Jesús. Y así puedes tener muchos ejemplos. Pablo sigue diciendo, he aquí yo, Pablo, os digo que si te circuncidas, de nada aprovecha. Si vienes con pantalón, si te cortas el cabello, si te maquillas, hermano, no aprovecha de nada. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ok, ¿quieres cumplir con la ley? Pues cúmplela con toda. No nada más agarres algunas cositas por ahí, cúmplela toda. Pero fíjate cuál es el efecto. De Cristo os desligasteis. ¡Oh, qué fuerte! Si quieres cumplir con tu legalismo, cúmplelo. Pero ¿sabes qué? Te estás desligando de Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
¡Qué fuerte! De la gracia habéis caído. Yo no quiero caer nunca de la gracia, hermano. Nunca quiero caer de la gracia por mi legalismo. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ni tu ropa, ni cómo vistes, ni si traes velo, vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale? Tu fe, que obra por el amor. Así hablaras en lenguas, hermano, no valiera nada. Pablo lo dijo: si yo hablara en lenguas y no tengo amor, nada soy, nada vale. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y vea, sigue diciendo: vosotros corríais bien, le dice a los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, escucha, no procede del que os llama. Si no procede de Dios, entonces es del diablo. Nuestro hombre legalista y nuestro fariseo interno que nos dice: no, es que tú tienes que hacer algo. Fíjate que a mi mamá me platica que cuando ella era chica, y en ese tiempo empezaba el cine, y para las iglesias el cine era algo que los cristianos no tienen que hacer, y mi papá le invitaba al cine y le decía a mi abuela: si tú vas al cine y viene el Señor, ay de ti, porque te vas a quedar. ¿Qué es eso, hermano? ¿Legalismo? Y mi mamá me platicaba eso y me decía: fíjate que eso pasaba, y yo no quería ir al cine porque yo decía: si viene el Señor, entonces me voy a quedar. Añadiendo cosas a lo que es por gracia. Imagínate, como si Dios hubiera hecho el pago inicial de nuestra salvación y nosotros entonces hacemos los paguitos mensuales. Porque ese es lo que quiere hacer el fariseo. El fariseo dice: no. Una falsa humildad, diciendo: no, ¿cómo me lo vas a dar todo tú? Yo tengo que hacer algo. Gracia es inmerecida. Dios nos amó aún que no hubiéramos nacido, aún que todavía no cometías todos tus pecados, aún sabiendo todos los pecados que vamos a cometer, aún sabiendo las fallas que vamos a tener. Dios nos amó. Dejémonos de legalismos. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, le dice a los Gálatas. No, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros, Gálatas, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, fíjate, quien enseña estas cosas, lleva la sentencia o llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, dice Pablo, bueno, es que por ahí hay algunos diciendo que yo ando predicando esta circuncisión, entonces ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, porque la cruz, hermanos, es un tropiezo para el fariseo. ¿Cómo que todo gratis? No. Ojalá, y esta frase no la digo yo, la dice Pablo, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sabe qué es esa palabra mutilasen? Es ojalá los castrasen, ojalá se los cortasen. Esas son las palabras de Pablo. Ojalá los mutilasen a todos los que enseñan esa forma de legalismo. Dice Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y ahí llega ya la frase del mensaje de hoy. ¿De qué hemos sido librados, hermanos? ¿Ya vimos? Del temor, de la esclavitud y del legalismo. Pero no se queda ahí. Sigue diciendo: solamente, hermanos, ya que te expliqué que eres libre, solamente te pido que no uses la libertad como ocasión para la carne. Ok, soy libre, entonces ya puedo andar pecando. No lo uses para eso. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me voy a dejar dominar, a esclavizar. Me voy a mantener firme por ninguna de ellas. Romanos 6, dice 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, ¿de quién eres esclavo? O eres esclavo del pecado, que va a dar luz, muerte, o eres esclavo de la obediencia, que va a dar justicia. Y termina diciendo: sino servíos por amor los unos a los otros. Para eso se usa la libertad, hermanos, para servirnos unos a otros, para que usemos nuestros dones, para mantenernos firmes. 3 pasajes, hermanos. ¿Cómo podemos servirnos unos a otros? Con eso termino. Dice Juan 11, 43, 44, hablando de la resurrección de Lázaro: y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Quién fue el libertador de la muerte, hermanos? Jesús, ¿no? Jesús fue el libertador de la muerte. ¿Quién le quitó las vendas y el sudario? Jesús. ¿A quién le pidió? A la gente. Unos a otros, hermanos, nos quitamos las vendas que nos impiden caminar en libertad. Nos quitamos el sudario que nos impide ver. Jesús lo puede hacer, sí, pero por alguna razón lo deja a la gente. Lo deja a ti y lo deja a mí. Segundo pasaje: la viuda de Sarepta. Segundo pasaje: la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga y había muerto su hija, y fue por Jesús. Llega Jesús y le dice, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Nuevamente, hermanos, ¿quién fue el libertador de la muerte? Jesús. ¿A quién le pidió que la alimentaran? A la gente cerca. Unos a otros, hermanos, nos debemos de alimentar. Orlando repetía los temas que estamos viendo en la semana. Si tú tienes oportunidad, conéctate, hermano. Yo sé que algunos días de verdad no hay tiempo y no podemos, pero yo sé que también hay algunos días que has decidido voluntariamente no conectarte. Pero eso no es mantenerte firme en la libertad. Porque, hermano, de verdad, conectándonos, nos hemos conocido más. Hemos conocido nuestras alegrías. Hemos conocido nuestras necesidades. Hemos conocido qué cosas nos preocupan. Hemos conocido nuestras tristezas. Hemos estado orando unos por otros. Nos hemos estado alimentando unos a otros, enseñando a unos a otros. Y termino con este pasaje. Elías, el más grande profeta de Israel. Vean lo que pasa. Dice: hay una sequía, hay un hambre, porque la provocó Elías, porque él oró. Por 3 años no llovió. Y le dice Dios: levántate, vete a Sarepta, 1 de Reyes capítulo 7. Vete a Sarepta de Sidón. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Elías, el más grande, quizá el más grande profeta de Israel, el que no vio muerte, el que vio descender fuego del cielo, el que oró y dejó de llover y volvió a orar y volvió a llover, el que resucitó justamente al hijo de esta viuda, el que vio el poder de Dios a través de unos cuervos que son carnívoros, que traían un pedazo de carne en su pico para alimentarlo a él. Ese hombre con gran poder de Dios necesitó de una viuda que no tenía nada más que un puñado de harina
y un puñado de aceite. ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Que puedes vivir tu cristianismo tú solo? Si tú no eres ni siquiera una cuarta parte de Elías, ¿qué te hace pensar que no necesitas de tus hermanos? Todos necesitamos de todos. Y una parte de mantenerse firme en la libertad que Dios nos ha dado es ayudarnos unos a otros. Por eso es, hermano, que te invito a que te conectes. Si no te conectas y no puedes, háblale a alguna. Cuéntale tus penas. Oren unos por otros. No podemos tener interacción entre todos, pero podemos tener nuestros grupos en los cuales estamos unos orando por otros. Hoy en la mañana un hermano me escribía: me siento enojado, me siento triste, me siento decepcionado. Yo le dije: no estás solo, yo estoy orando por ti. Para eso estamos. Dios, hermanos, nos puede mostrar en esta semana lo vulnerables que somos y hacernos depender de quien menos pensamos que nos puede alimentar. No me importa qué tan grande sea tu negocio, tus estudios, tu ministerio. A Dios no le interesa. Dios a veces nos dice: mira, para que veas lo vulnerable que eres, te voy a hacer dependiente de una viuda que está a punto de quererse morir. A libertad hemos sido llamados. Y quiero, hermanos, que terminemos cantando esta mañana. Despedimos la transmisión en línea en lo que pasa el grupo de alabanza. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.